Las cadenas fueron lo primero que notó. No la mujer que las llevaba, las propias cadenas, gruesas como el pulgar de un hombre, oxidadas del color de la sangre seca, enrolladas alrededor de unas muñecas tan delgadas que parecía que podrían romperse bajo el peso. Santiago Ibarra había visto mucho en sus 43 años, viviendo solo en la Sierra Madre, pero nunca había visto cadenas en un establo destinado a caballos. Había descendido de su refugio en la montaña aquella amarga mañana de febrero porque el invierno finalmente estaba aflojando su dominio sobre los picos y su yegua, Reina, necesitaba herraduras nuevas. Más que eso, necesitaba un animal más joven, algo lo bastante fuerte como para sobrevivir. Otra temporada brutal a 12.000 pies, donde el aire se vuelve tan delgado que incluso respirar se siente como trabajo. 3 inviernos habían pasado desde la última vez que hizo este viaje al valle. 3 inviernos de un silencio tan completo que algunos días se olvidaba de cómo sonaba su propia voz. El pueblo de Valle, escondido, se materializó entre la niebla matutina como algo salido de una pesadilla medio recordada. Nada había cambiado. Las mismas construcciones de adobe derrumbándose con sus techos hundidos, los mismos perros salvajes que ladraban una vez y se rendían, como si protestar requiriera más energía de la que tenían. Las mismas ventanas cubiertas con cartón en lugar de vidrio. Santiago ató a Reina afuera de la herrería, pero su verdadero destino era el rancho en las afueras, la propiedad de Mateo Cruz, donde se criaban y vendían caballos a cualquiera con suficientes pesos. El trayecto tomó menos de 1 hora. El paisaje estaba desolado, de esa manera particular en que los lugares rotos se vuelven desolados, no por la naturaleza, sino por el abandono. Casas abandonadas bordeaban el camino, sus paredes desplomándose hacia adentro como bocas sin dientes. Pasó junto a un juguete infantil medio enterrado en el lodo congelado, un armazón oxidado de bicicleta, una puerta colgando de una sola bisagra, balanceándose ligeramente con el viento, gimiendo como algo que sufre. Cuando el rancho de Mateo Cruz apareció a la vista, Santiago sintió que el estómago se le tensaba. Algo estaba mal. La incorrección no tenía sonido, ni olor, era solo una ausencia. No había humo saliendo de la chimenea a pesar del frío que le mordía el abrigo como vidrio roto. No había luces en ninguna ventana, ningún movimiento en ninguna parte. Un rancho debería respirar con vida, animales moviéndose, gente trabajando, humo elevándose. Este lugar estaba conteniendo el aliento. Mateo apareció antes de que Santiago pudiera desmontar, moviéndose con la urgencia brusca de un hombre cuyos nervios han sido reducidos a tiras. Era corpulento, su rostro enrojecido a pesar de la temperatura helada, y sus manos no dejaban de moverse, frotándose los muslos, tocándose la cara, ajustándose el sombrero una y otra vez como un tic nervioso que no podía controlar. Santiago había estado solo el tiempo suficiente como para reconocer el miedo cuando lo veía. No era la cautela normal de encontrarse con un desconocido. Era el miedo de un hombre que se ahoga en culpa, esperando que alguien note el cadáver que ha escondido. «Santiago», balbuceó Mateo con la voz quebrada, «no te esperaba en esta época. Los caminos están peligrosos. La nieve». Santiago no respondió a las palabras sin sentido. Simplemente caminó hacia el establo. Hombres como Mateo siempre seguían a hombres como Santiago, como si la proximidad a alguien más fuerte pudiera absolverlos de alguna manera. El olor lo golpeó a 3 pasos de la puerta. No era solo estiércol y heno, era óxido y cobre y piel humana sin lavar, y algo más agudo que le hizo contraer la garganta. Sangre, vieja y sudor fresco, y un miedo tan concentrado que se volvía una presencia física. El establo estaba oscuro, la luz de la mañana luchando por filtrarse a través de las grietas en las paredes de madera deformada, creando barras doradas pálidas que se desvanecían en la sombra. El calor de los cuerpos de los animales hacía el aire espeso, casi sofocante después del aire frío y limpio de la montaña afuera. Los ojos de Santiago se acostumbraron lentamente. Vio primero a los caballos, una yegua negra en el primer establo, los ojos mostrando el blanco del terror, los cascos golpeando el suelo con una ansiedad interminable. Un joven ruano en el segundo establo, de apenas 2 años, temblando como algo a punto de quebrarse.
Pero en el tercer establo, donde las sombras eran más profundas y la luz no alcanzaba del todo, había algo que no pertenecía allí, una forma, una silueta, un ser humano donde no debería haber ninguno. Avanzó, sus botas de cuero crujiendo sobre la paja sucia. Mateo entró detrás de él, respirando como un hombre que acaba de terminar de correr por su vida. «Está aquí», dijo Mateo, aunque los ojos de Santiago ya la habían encontrado. «La encontré hace 5 semanas, casi muerta en las estribaciones cerca del paso de la Candelaria. Estaba sola, desorientada, no recordaba nada. Su ropa estaba hecha trizas. Tenía una fiebre que debería haberla matado. Parecía que había escapado de algo terrible». Santiago no dijo nada. Toda su atención estaba en la mujer entre las sombras. «La salvé», continuó Mateo, las palabras saliendo ahora más rápido, desesperado por llenar el silencio con justificaciones. «Le di comida, agua, la traje aquí para que se recuperara. Pero está loca, Santiago, completamente loca. Intentó apuñalarme 2 veces con un cuchillo que encontró. Muerde, grita por las noches, rogando que no la toquen. No podía tenerla en la casa. Mi esposa está aterrada. Los niños están aterrados». No habla, solo observa y espera. La mujer estaba acurrucada en la paja como algo salvaje, como algo que había olvidado que era humano. Su vestido, alguna vez seguramente blanco o crema, era ahora un mapa de violencia, rasgado y manchado de lodo, sangre y Dios sabía qué más. Su cabello, negro y enmarañado, estaba hecho nudos que parecían de semanas. Y sus muñecas, Jesús, sus muñecas, estaban atrapadas en esas cadenas, sujetas a un poste de hierro clavado profundamente en el suelo. Las cadenas eran antiguas, del tipo que encontrarías en ruinas coloniales o museos, eslabones pesados que hablaban de la crueldad de otro siglo. Su piel era una línea de tiempo del abuso. Moretones nuevos, morado oscuro y negro, cubrían sus brazos. Otros más antiguos habían desvanecido a un amarillo verdoso enfermizo. Tenía un tajo en la mejilla izquierda, cubierto con un vendaje tan sucio que probablemente hacía más daño que bien. Sus pies descalzos estaban cortados e hinchados. «Tengo papeles», dijo Mateo. «Documentos. Si la quieres, puedo mostrártelos. Tal vez tú puedas hacer algo con ella. Eres un hombre de montaña. Entiendes cosas que otros no. Gente que ha perdido la cabeza. Gente que está rota». Santiago levantó la mano, no de manera violenta, solo un gesto simple que hizo que la boca de Mateo se cerrara de golpe como una trampa. El silencio que cayó fue absoluto. Afuera, el viento raspaba las paredes del establo. Adentro, Santiago podía oír la respiración de la mujer, superficial, rápida, aterrada. «¿Cómo se llama?», preguntó Santiago. Su voz estaba áspera por el desuso, como grava rodando sobre piedra. Mateo abrió la boca y luego la cerró. La pregunta parecía perturbarlo, como si preguntar el nombre de alguien le otorgara una humanidad que prefería no reconocer. «No lo sé», admitió por fin. Nunca lo dijo. «A veces grita mientras duerme, a veces dice palabras que no entiendo, quizás español antiguo, quizás solo sonidos. No lo sé». Santiago se acercó despacio, deliberadamente, asegurándose de que cada movimiento fuera visible y no amenazante. Se arrodilló a una distancia que no activara su respuesta de huida, lo bastante cerca para que ella pudiera ver su rostro con claridad, lo bastante lejos para darle espacio para respirar. Sabía cómo moverse alrededor del miedo. Había vivido con él el tiempo suficiente. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo, esta vez en un tono completamente distinto. No una exigencia, no un interrogatorio, solo una pregunta, como si le preguntara a una montaña cómo se llamaba. La mujer no respondió de inmediato. Su respiración seguía agitada, desesperada, sus ojos moviéndose entre Santiago y Mateo, calculando niveles de amenaza, midiendo distancias hacia rutas de escape que no existía. Santiago extendió la mano lentamente, con la palma hacia arriba sin tocarla, solo ofreciéndola, suspendida en el aire como una rama que podría romperse, pero elige no hacerlo. «Me llamo Santiago», dijo en voz baja. «Soy de la sierra. He vivido en esas montañas durante 43 años. He visto más dolor del que una persona debería ver, y reconozco a alguien que ha sufrido más de lo que nadie debería sufrir». La mujer tembló al escuchar su voz. Su mano,
Pequeña, frágil, marcada por cicatrices, se levantó ligeramente, como si intentara decidir si podía confiar en ese desconocido. Por un momento, Santiago pensó que podría golpearlo, que el instinto de supervivencia anularía todo lo demás. En cambio, sus dedos apenas rozaron los de él, comprobando que fuera real, que ese hombre no fuera un delirio febril creado por el trauma y el hambre. Santiago sintió el calor de su piel, el temblor constante de su miedo, y algo en su pecho que había estado dormido durante 43 años despertó de repente. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Voy a sacarte de aquí», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo, como si no estuviera desafiando a Mateo, como si no estuviera cambiando fundamentalmente la vida de ambos en ese mismo instante. La mujer lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad, como si hubiera olvidado que la esperanza era siquiera posible. Mateo dio un paso atrás, las manos levantadas en defensa. «Espera, espera», dijo con el pánico filtrándose en su voz. «Si quieres los caballos podemos negociar. La yegua negra es fuerte. El ruano es joven pero promete. No tienes que meterte en esto. La mujer es problema de otro, Santiago. Créeme, hay hombres buscándola. Hombres peligrosos, hombres que no juegan». Santiago se puso de pie lentamente, su cuerpo moviéndose con la confianza de alguien que ha ganado cada pelea que realmente importó. Su estatura no era extraordinaria, pero en ese momento parecía llenar todo el establo, como si la montaña misma estuviera de pie a través de él. «¿Qué hombres?», preguntó, con una voz tan quieta que casi se perdía en el viento afuera. Mateo tragó saliva, su rostro poniéndose aún más rojo. «No lo sé exactamente. A veces pasan por aquí haciendo preguntas. Uno de ellos, flaco, con una cicatriz en el labio. Les dije que no sabía nada, pero ellos saben, Santiago. Saben que está aquí. Es solo cuestión de tiempo antes de que vuelvan. Y cuando vuelvan», no terminó la frase. «No hacía falta». Santiago miró a Mateo directamente. Una mirada que atravesaba cada excusa, cada justificación, cada mentira. La pregunta no dicha flotó entre ellos como humo. «¿Fuiste cómplice? ¿Sabías lo que le hicieron? ¿Y aún así la encadenaste?». Mateo apartó la mirada, incapaz de sostener ese peso. «Solo hice lo que pensé que era correcto», murmuró débilmente. Sin decir nada más, Santiago caminó hacia el poste de hierro donde la mujer estaba encadenada. Sacó su cuchillo, una hoja vieja, bien mantenida, heredada de su padre décadas atrás. El metal estaba oscuro, bruñido por años de uso, afilado como obsidiana. El óxido del perno que sujetaba la cadena parecía antiguo, pero Santiago sabía que el óxido podía ser engañoso. Lo que parecía frágil podía ser sorprendentemente resistente. Trabajó con absoluta paciencia, golpes medidos, fuerza precisa, sin energía desperdiciada. Cada impacto era calculado. Su respiración era profunda y controlada. Después de 15 minutos que se sintieron como horas, el perno cedió con un chirrido metálico. La cadena cayó al suelo con un golpe pesado. La mujer estaba libre. Se levantó lentamente, inestable, sus piernas débiles después de semanas de encierro. Santiago la sostuvo sin esfuerzo, apoyando su peso sin quejarse. Era más liviana de lo que una mujer adulta debería ser, como si el trauma la hubiera vaciado por dentro, dejando solo cáscara y hueso y miedo. Su cuerpo temblaba contra él, no por el frío, sino por algo más profundo. Un alivio tan repentino que era casi insoportable. «Ven conmigo», dijo Santiago. Su voz era suave pero absolutamente segura. No era una pregunta, era una promesa. Caminaron juntos hacia la puerta del establo, despacio, permitiéndoles recordar cómo mantenerse en pie, cómo moverse, cómo existir erguido. Mateo intentó bloquearles el paso, su cuerpo llenando la entrada. «Santiago, por favor». Su voz se quebró. «Si te la llevas, esos hombres pensarán que yo la ayudé a escapar. Me matarán. Matarán a mi familia». Santiago se detuvo en la entrada, todavía sosteniendo firmemente a la mujer. «Entonces supongo que deberías haber pensado en eso antes de encadenarla», respondió. Su voz no era cruel, era simplemente definitiva, como una puerta que se cierra para siempre. «La vida tiene consecuencias, Mateo. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella». Subió a la mujer a su caballo con un cuidado exquisito, asegurándose de que quedara bien sujeta, rodeándola por la cintura para que no cayera.
El camino de regreso a la sierra sería peligroso. La temperatura estaba bajando mientras avanzaba la tarde y la nieve empezaba a caer de nuevo, transformando el mundo en un lienzo blanco. Pero Santiago conocía la montaña. Había viajado en peores condiciones. La montaña la protegería como lo había protegido a él durante 43 años. Mientras se alejaban del rancho, Santiago sintió la cabeza de la mujer recostarse ligeramente contra su pecho. Su respiración se fue calmando poco a poco. Su temblor disminuyó. Por ahora al menos estaba a salvo. El regreso fue largo y silencioso. La nieve borraba sus huellas casi tan rápido como las dejaban, como si el propio mundo los ayudara a ocultarse. Borrando cualquier evidencia de su escape, Santiago no sabía el nombre de la mujer. No sabía de dónde venía. No sabía lo que había sufrido antes de llegar al rancho de Mateo, pero sabía que algo en su vida había cambiado de forma irreversible. La montaña lo había hecho bajar por una razón. Eso ya le quedaba claro. Y esa razón descansaba ahora contra su pecho, respirando suavemente, finalmente libre de tormento inmediato, mientras ascendían más alto en la sierra, dejando atrás la corrupción de la civilización. Santiago hizo una promesa silenciosa a la montaña, a los vientos antiguos, a cualquier fuerza que estuviera escuchando, cuidaría de esa mujer. No como dueño, no como alguien que quisiera poseerla, cuidaría de ella como la montaña había cuidado de él, permitiendo libertad mientras ofrecía refugio seguro. Cuando por fin llegaron a su cabaña, ya había caído la noche. La chimenea ardía suavemente. Santiago preparó la habitación de invitados, colocando sábanas limpias, asegurándose de que hubiera agua fresca y vendajes. Luego le ofreció comida caliente, caldo de pollo hecho con huesos que había guardado de días anteriores, verduras secas de su pequeño huerto de verano, sal de los depósitos minerales que recogía de una mina abandonada a kilómetros de distancia. Comida simple que ayuda al cuerpo a reconstruirse desde dentro. La mujer durmió durante 36 horas seguidas, un sueño profundo, inmóvil, como si su cuerpo por fin se sintiera lo suficientemente seguro como para bajar completamente la guardia y permitirse un verdadero descanso. Cuando despertó, Santiago estaba en la cocina preparando más caldo. La mujer salió de la habitación lentamente descalza, sus pies desnudos sobre las tablas oscuras y lisas por décadas de uso. La chimenea iluminaba su rostro y por primera vez, Santiago pudo verla sin el velo de miedo que antes lo había oscurecido todo. Aproximadamente tenía 30 años, aunque el sufrimiento la había envejecido de formas que ningún espejo podría capturar. Sus ojos eran de un marrón profundo, como pozos antiguos que guardan secretos del mundo. Su cabello, ahora parcialmente limpio, después de un descanso profundo, era largo y negro como una noche sin luna. Bajo los moretones y las cicatrices recientes que aún marcaban su piel, persistían rastros de una belleza que el mundo había intentado sistemáticamente destruir. «Tengo ropa limpia para ti», dijo Santiago señalando una silla cerca del fuego. Su voz era suave, sin la dureza que había mostrado con Mateo. «Eran de mi hermana. Tal vez te queden». «Mi hermana desapareció hace muchos años. Nunca supe qué le pasó. Espero que esta ropa pueda servir para algo». La mujer se sentó sin hablar, observando a Santiago con unos ojos que aún no se atrevían a confiar del todo. Tomó el caldo que él le ofreció y bebió despacio, como si cada sorbo requiriera coraje, como si su cuerpo tuviera que calcular si esa comida era segura o una trampa más. Santiago no la presionó. Simplemente se sentó frente a ella, comiendo su propio caldo, dándole espacio. Entendía que la confianza después del trauma no se construye con palabras, se construye con acciones constantes, seguridad demostrada y tiempo. Pasaron los días, luego las semanas. La mujer no hablaba, pero no lo necesitaba. Su presencia en la cabaña lo cambiaba todo de maneras casi imperceptibles. Santiago empezó a encontrar razones para bajar de la montaña, con más frecuencia de lo que lo había hecho en años. La soledad que antes lo perseguía con persistencia, ahora le resultaba incómoda, como ropa que ya no le quedaba bien. Comenzó a notar cosas que antes no notaba: el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera, la manera en que organizaba las cosas, su forma de mirar por la ventana como si esperara algo que no sabía si llegaría. Un día, mientras ella se lavaba en una
tina de agua caliente que Santiago había preparado con esmero, usando agua del arroyo cercano, calentada en olla sobre el fuego, por fin habló. Su voz estaba ronca, como si no la hubiera usado en años, como si cada palabra tuviera que ser excavada desde lo más hondo de su ser. «Mi nombre es Elena», dijo ella, con una voz tan débil que Santiago casi no la escuchó. «Soy de Durango. Vivía con mi familia en una pequeña granja. Nada especial, solo tierra y trabajo diario. Hace 6 meses vinieron unos hombres. Dijeron que mi padre les debía dinero, una deuda de juego, creo, aunque mi padre nunca admitió nada. Cuando no pudo pagar, quemaron la casa. Mataron a mis padres. Lo quemaron junto con la casa. Se detuvo, respirando hondo como si reuniera fuerzas. Dijeron que me venderían para recuperar la deuda, que yo valía algo, aunque fuera poco, que mi juventud y mi fuerza podían convertirse en pesos». Santiago escuchó sin interrumpir. Sabía que hay historias que solo pueden contarse una vez, y que interrumpir es un acto de crueldad. Permaneció completamente inmóvil, con los ojos fijos en ella, ofreciéndole su presencia como un contenedor para su dolor. Intenté escapar la primera noche. Me golpearon tan fuerte que desperté en el rancho de Mateo sin recordar exactamente cómo llegué allí. Creo que me vendieron o me intercambiaron como ganado. No lo sé con exactitud. Mateo me encadenó porque, según él, yo era una inversión que podía valer dinero si me mantenía con vida el tiempo suficiente. Elena cerró los ojos como si repasar esos recuerdos fuera físicamente doloroso. Luego llegaste tú, y de alguna manera, de una forma que no puedo explicar, supe que eras diferente. Supe que no eras como los otros hombres. Santiago extendió lentamente la mano y la colocó sobre la de ella. Un gesto simple pero cargado de significado absoluto. «Nadie volverá a encadenarte. Jamás», dijo con una claridad que sonaba juramento de sangre. «Te lo prometo con mi vida, con todo lo que soy». Pero mientras hacía esa promesa, Santiago sabía que los hombres que la buscaban acabarían llegando. Hombres así nunca dejan ir el dinero ni la propiedad, y Elena, en sus cálculos retorcidos, era ambas cosas, dinero vivo y propiedad que había escapado. Solo sería cuestión de tiempo. Llegaron una tarde nevada, cuando el cielo se volvió tan blanco que era imposible distinguir dónde terminaba y dónde empezaba la montaña. 4 jinetes descendieron por el sendero, sus caballos resoplando en el aire frío que cortaba como vidrio. El primero era un hombre delgado, con una cicatriz que cruzaba su labio superior, dejándolo con una expresión permanente de desprecio y amargura. Su nombre era Vicente Ruiz, y era hermano del hombre al que Elena nunca había nombrado en sus historias. Nocturnas, el hombre que había ordenado las palizas, que había mandado poner las cadenas, cuyo rostro repasaba constantemente en sus pesadillas, buscando en su memoria maneras de destruir. Los otros 3 eran pistoleros contratados, el tipo de hombres que harían cualquier cosa por dinero, sin preguntas, sin dudas morales. Profesionales de la violencia, expertos en convertir el sufrimiento en simple matemática comercial. Santiago los vio venir desde la ventana de la cabaña. No se sorprendió. Los había estado esperando. Se había estado preparando desde el día en que Elena desapareció del rancho. Sabía que esto llegaría como llega la primavera, inevitable, implacable, con toda su fuerza. Elena estaba en la habitación del fondo, limpiando el rifle con meticulosa precisión, verificando cada componente, asegurándose de que todo estuviera listo. Sus manos no temblaban, sus ojos no titubeaban. Santiago fue a buscarla, caminando despacio por los pasillos de la cabaña que se habían convertido en su hogar. «Ya están aquí», dijo simplemente. No había drama en sus palabras, solo hechos. «Son 4. Uno tiene una cicatriz en el labio. Debe ser Vicente». Elena levantó la mirada del rifle. Sus ojos, que semanas atrás habían estado llenos de miedo existencial, ahora brillaban con algo completamente distinto. Determinación, furia controlada, propósito absoluto. «Entonces que vengan», respondió. Su voz era tan serena que parecía hablar del clima. «He estado esperando este día desde el momento en que quitaste mis cadenas». Santiago salió solo de la cabaña, avanzando lentamente hacia el porche. Se quedó allí, con las manos visibles, su postura relajada pero alerta, como un depredador que aún no decide atacar. Vicente desmontó despacio.
saboreando el momento como un hombre convencido de tener todas las cartas, todas las ventajas, todo el poder. Santiago Ibarra, dijo, pronunciando cada sílaba como una maldición cuidadosamente elaborada. Qué sorpresa encontrarte aquí, en los confines de tu ermita en la montaña. Tenemos asuntos pendientes, una mujer que nos pertenece, una inversión robada, una propiedad que desapareció. Su mano se movió involuntariamente hacia el revólver en su cintura, pero se detuvo. Santiago no había hecho ningún movimiento. Simplemente lo miraba con esos ojos grises que parecían ver a través de las almas, a través de las justificaciones, a través de todas las mentiras que Vicente se contaba a sí mismo. La mujer no es propiedad de nadie, respondió Santiago. Su voz era tan tranquila que casi se perdía en el viento de la montaña. Es libre, y si intentas llevártela, morirás en el intento. No es una amenaza, Vicente, es una promesa. Vicente sonrió, pero fue una sonrisa nerviosa, forzada. ¿4 contra 1? Preguntó intentando recuperar confianza. ¿De verdad crees que puedes ganar esa pelea? Soy un hombre de negocios, Santiago. Entiendo de matemáticas. 4 armas contra 1. Son buenas probabilidades. Santiago no respondió verbalmente. En cambio, levantó lentamente la mano izquierda y señaló la montaña detrás de él, las rocas altas que rodeaban su propiedad. Vicente siguió la dirección de su dedo, y su confianza se desmoronó lentamente, como castillos de arena bajo la marea. En las rocas altas, recortada contra la nieve, estaba Elena. Tenía el rifle apoyado en el hombro, la mejilla perfectamente alineada con la culata, el dedo en el gatillo. Incluso desde esa distancia se podía ver su compostura absoluta, la quietud total de su cuerpo, la respiración profunda y controlada, la manera en que veía por la mira como si observara el alma del objetivo. «Lleva apuntándote 10 minutos», dijo Santiago sin emoción, esperando que yo le dé la señal. Si caigo, dispara. Y créeme, Vicente, ella nunca falla. Las he visto practicar. He visto cómo domina cada arma que le enseño. Así que pregúntate ahora mismo, ¿vale tu vida recuperar a una mujer que ya no quiere ser recuperada? ¿Vale la vida de tus hombres? El rostro de Vicente palideció visiblemente, como si toda la sangre estuviera retirándose hacia algún lugar profundo de su interior. Sus manos se apartaron lentamente del revólver, elevándose en un gesto de rendición involuntaria y desesperada. Los pistoleros intercambiaron miradas de incertidumbre y miedo. Ese no era el plan que les habían vendido. No era el tipo de pelea que esperaban. Los habían contratado para recuperar a una mujer, no para morir en la montaña por dinero que probablemente nunca verían. Vicente intentó mantener la dignidad por última vez. Esto no termina aquí, Santiago. Hay hombres más grandes que nosotros. Hombres en Durango, en México, en lugares que no puedes imaginar. Van a venir por ti. Van a venir por ella. Nadie puede escapar de esto. La justicia de los hombres es larga. Somos una red que se extiende por todo el continente. Santiago dio un paso hacia adelante. Vicente retrocedió, sus botas resbalando en la nieve. «Entonces que vengan», dijo Santiago, con una tranquilidad que rozaba lo aterrador. «Y los enfrentaremos. Pero hoy te vas sin la mujer, sin nada. Regresas con las manos vacías y les dices a tus jefes que Santiago Ibarra y Elena Morales ahora son un problema de otra categoría. Un problema que respira fuego. Un problema que no puede comprarse, intimidarse ni destruirse con hombres comunes». Vicente montó de un salto imitado por los pistoleros, todos moviéndose con torpeza desesperada. Antes de irse gritó desde su caballo con la voz quebrada: «La próxima vez, hombre de montaña, ella no estará viva cuando la recuperemos. Lo juro por mis muertos». Santiago no respondió. Solo lo observó desaparecer en la nieve junto a sus hombres, los caballos galopando frenéticamente, levantando nubes blancas que los devoraron por completo. Elena descendió de las rocas lentamente, manteniendo el rifle preparado, sus movimientos precisos y controlados. Cuando llegó a la cabaña, las manos le temblaban, pero no de miedo, de pura adrenalina, de victoria, del entendimiento absoluto de que había recuperado su poder. «¿Crees que se irán?», preguntó, aunque parecía que ya conocía la respuesta. Santiago negó con la cabeza. «No, pero ahora saben que no pueden llevarte sin una pelea. Eso lo cambia todo, Elena. Les quita la ilusión de poder absoluto». Esa noche, mientras el fuego ardía en la chimenea,
Iluminando las sombras de la cabaña con luz dorada, Elena se sentó junto a Santiago. Por primera vez desde que él la había sacado del establo, permitió que su cabeza descansara sobre su hombro sin reservas. Su confianza ahora era total. —¿Cuánto tiempo tenemos? —preguntó, aunque el tono de su voz sugería que ya no le importaba la respuesta como antes. Santiago pasó un brazo alrededor de ella, sus dedos rozando suavemente su cabello. —El tiempo que sea necesario —respondió—. La montaña es grande, Elena. Tiene lugares donde nadie puede encontrarnos. Tiene cuevas que existen solo en leyendas. Tiene cumbres tan altas que ni el cielo las alcanza. Si quieres quedarte, puedes quedarte. Si quieres irte, te ayudaré a encontrar un nuevo camino. Pero hay algo seguro, ya no eres prisionera de nada ni de nadie. Eso terminó hoy. Eso terminó el día que te encontré. Elena lo miró hacia arriba. Sus ojos marrones brillaban a la luz del fuego, como dos universos que contenían historias aún no contadas. Quiero aprender más, dijo con absoluta convicción. Quiero ser tan fuerte que, cuando esos hombres regresen, tiemblen solo de verme acercarme. Quiero que sepan que Elena Morales no es una inversión. No es propiedad de nadie, no es una deuda que deba pagarse. Me pertenezco a mí misma y me perteneceré para siempre. Quiero que mi nombre se convierta en una leyenda que los hombres malvados cuenten a sus hijos para enseñarles que hay líneas que no pueden cruzarse sin consecuencias. Santiago la besó en la frente con una ternura que contradecía su dureza exterior. Entonces te enseñaré todo, dijo. Todo lo que sé. Todo lo que he aprendido en 43 años de vida en la montaña. De soledad, de luchar contra lo imposible, de sobrevivir cuando sobrevivir parecía lo menos probable. Serás la más fuerte que haya caminado por estas alturas. Y cuando los hombres malvados vengan, descubrirán que encadenaron a una mujer. Pero lo que encontrarán será una tormenta hecha de voluntad y acero. Afuera, la nieve seguía cayendo eternamente. La montaña respiraba su silenciosa aprobación. En ese momento, Santiago supo que nunca volvería a estar solo. Y Elena supo que por fin había encontrado a alguien que no la vería como un objeto, sino como la fuerza pura que siempre había sido. Si tú fueras Elena, ¿habrías elegido el mismo camino, aprender a luchar en lugar de huir? ¿O habrías desaparecido para construir una vida completamente distinta? ¿Qué aspecto tiene la libertad real para ti después de sobrevivir a lo que ella sobrevivió? Dímelo honestamente en los comentarios. Necesito saber si la fuerza se construye o si es algo con lo que nacemos y el trauma simplemente destruye o revela.